Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a tocar el tema de diabetes y el título que le he puesto es Alteraciones bioquímicas en un diabético, que es una parte de la que más nos interesa. Y vamos a relacionar la diabetes con el estilo de vida, la dieta, la herencia, que son varios de los factores que se toman en cuenta. Pero antes de empezar, yo llevo 2 semestres aplicando una pequeña encuesta para ver cómo vamos, cómo pensamos con relación a la diabetes. Y hoy voy a comparar las respuestas del semestre pasado en separada y el global de las respuestas obtenidas hasta hoy día. La primera pregunta era que si la diabetes era una enfermedad, si es un síndrome o si es tener mala suerte. Y como ven, el semestre pasado, 96.6% dijeron que era una enfermedad. En este semestre, que son 87, son como 70 preguntas más que se han respondido, me disminuyó un poquito el porcentaje de las personas que solo piensan que es una enfermedad y aumentó a 4.4 el porcentaje que dice que es un síndrome. Ya lo vamos a definir más adelante. Entonces, la mayoría dice que la diabetes es una enfermedad. En común en los diabéticos había aumento de peso, dificultad de respirar, aumento de glucosa en sangre y opción 4 que no tenía nada, pero aquí por ejemplo en el primer grupo respondieron 95.4% de que es aumento de glucosa en sangre. Ahora con la respuesta de ustedes el grupo aumentó. El aumento de glucosa en sangre es el principal signo común en los diabéticos, ¿no? Después tenemos un porcentaje que dice aumento de peso y todavía no entiendo por qué responden la opción 4. Debe ser todavía la misma del semestre pasado. No puede consumir un diabético: azúcar, miel, stevia, endulzante sintético. 87 respuestas el semestre pasado decían que 93% solo azúcar, apenas un pequeño porcentaje decía miel, otro grupo decía stevia, que no pueden consumir, otro grupo decía que endulzante sintético. Al aumentar el número de respuestas, vemos que aumenta un poco la miel, y se mantiene la stevia y se mantienen los endulzantes sintéticos. 91.2% azúcar. No pueden consumir los diabéticos. ¿Cuál es el nivel normal de glucosa en ayuno? El semestre pasado 63% decían que menor a 100. Este semestre aumentó a 68.6, parece que han leído un poco más. Menor a 100. Entre 100 a 120, 29.6%, y mayor de 120 siguen todavía algunas personas respondiendo que se puede tener glucosa en ayuna mayor a 100%. Eso se supone que sería lo normal. Estamos aquí. Lo normal, menor a 100, 68.6. Ha mejorado un poquito. Entre 100 a 120 ya se considera una alarma en ayuno. ¿Tiene algún pariente con diabetes? 62.1% dijeron que sí, que no. Ahora este semestre aumentó el que las personas que tienen parientes diabéticos, 42.1% que dicen que sí. El semestre pasado fueron 37, aumentó casi 5%. De las personas que tienen, ustedes que tienen algún pariente directo con diabetes. Y la última pregunta era, si tu respuesta es sí, ¿cuál? Entonces, la madre, 22, el
abuelo 31, mi abuela 22 o 23 y mi padre 23 también. ¿Cómo fue ahora esta respuesta? 31.9 sigue ganando el abuelo. ¿Ven? 31.9 mi abuelo, 24.6 la abuela. Entonces aquí estamos con los padres de los padres con mayor incidencia de diabetes. Mi padre y mi madre están con 21% cada uno, ¿no? Vamos a ver la relación que puede haber entre quiénes son los que tienen diabetes de mis progenitores, ¿no? Bueno, esta noticia salió en El Deber hace unos 2 o 3 años. Santa Cruz tiene el mayor número de diabéticos. El país, la prevalencia es 7.2 en adultos. En Santa Cruz sube a 10.7. Este dato podría ser que ya esté un poco más elevado y que tengamos en Santa Cruz aquí un promedio de prevalencia un poco mayor. ¿Por qué? Porque en la región se consumen pocos vegetales y no se practiquen ejercicios. Otra, en Bolivia hay 90.000 casos de diabetes, en 5 años se duplicará. Esto fue del 2016. ¿En qué año estamos? En el 2021. Por lo tanto, esto ya deberíamos de haber duplicado, ¿no? Aquí, Santa Cruz, 35.300, es decir, que aquí deberíamos de estar rondando los 70.000 casos, ¿no? Y Bolivia, 190.000 casos de diabetes, que parece un número bajo, ¿no? Pero fíjense que en 5 años aquí registró de 64 a 89, es decir, que subió 25.000. Y ahora estaban estimando que esto iba a duplicar, es decir, que de 90.000 se iba a pasar a 180.000. El 29% de los cruceños con riesgo de padecer diabetes. Es decir, que de cada 10 personas, 3 deberían de estar padeciendo diabetes. Esto lo dice el doctor Douglas Villarroel, que es un diabetólogo, ¿no? Y con auspicio de estas marcas presentan resultados de este estudio. El sobrepeso y la poca actividad física vienen a ser las principales causas. Este es el mapa de la diabetes en el mundo, datos del 2013. Esto está un poco desfasado, ¿no? Donde tenemos, como ustedes ven, a América Central y del Sur, 24 millones de diabéticos, África 20, aquí América del Norte seguiría aquí África Media y Norte 35 y subiría América del Norte 37 y pensando que los países desarrollados podrían ser menos incidencia. Fíjense que Europa aparece con 56 millones, Asia 72, y esta zona que no es tan poblada como la zona de Asia, de Europa, América del Norte, 138 millones de casos de diabetes en esa región. Esta es una estimativa de cómo estaremos para el año 2035. Tomando los datos del 2013, lo que acabo de pasar, 382 millones de diabéticos en el mundo, y en el 2035 se espera 592 millones, un 55% de casos, es decir, más de la mitad de la población mundial estaría en riesgo. Y aquí, ¿cómo se espera que haya aumento? En África se puede aumentar hasta un 109.1, en América
es 96.2, aquí en Europa es el 22.4, que es la que parece que mejor va a controlar, y el problema es este, 55%, es decir, que de cada 2 personas, una va a tener diabetes. El número de personas con diabetes aumenta de 108 millones del 80 a 422 millones en el 2014. Son datos muy alarmantes. La prevalencia en adultos mayores de 18 años de 4.7 pasó a 8.5. Y la prevalencia de diabetes ha aumentado con mayor rapidez en países de ingresos medios y bajos. La diabetes también está relacionada como una importante causa de ceguera. Fíjense, ya estas son las secuencias, ¿no?, de tener diabetes: insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores por problemas de circulación, ¿no? Mal manejo de corte de uña, algo que parece muy sencillo, y termina teniendo que haber amputación porque entra una infección y no hay cómo curarla, ¿no? 2015, la causa directa de 1.6 millones de muertes. 2.2 millones de muertes fueron atribuidos a la hiperglicemia en el 2012. La mitad de las muertes atribuibles a hiperglicemia tienen lugar antes de los 70 años de edad, ¿no? Y la diabetes tendrá como la 7ª causa de mortalidad en el 2030. Todavía mucho más alta la incidencia que, por ejemplo, este virus que nos está tocando, que está bastante fuerte, ¿no? A un año nosotros estamos rondando, creo que ya, bueno, no tengo el dato exacto del número de muertes, pero está bastante elevado. Este aparece en la página de la OMS, ¿no? Lo han actualizado, y la mortalidad por diabetes en Bolivia, en 30 a 69 años, 660 hombres y 790 mujeres, y 70 años más, 490 a 860. Entonces, la tendencia por hiperglucemia, fíjense, 1.210 hombres, 1.280 mujeres, 70 años a más, 1.020 y 1.650 por edades, tomando en consideración que dice aquí en la esquinita, la población 10.725.000. No estamos tan lejos porque ahora creo que estamos rondando los 11 millones, ¿no? Entonces esto es un dato realmente muy reciente. Y aquí aparece 4% la diabetes, todavía un número que parecería bajo, ¿no? Comparando con México, donde, fíjense aquí, la diabetes 14%, ¿no? Y los números mucho más elevados. Bien, entonces, volviendo a la diabetes, enfermedad o síndrome. El problema es que la diabetes en sí dice que no es una afección única, sino que es un síndrome dentro del cual deben individualizarse diferentes entidades nosológicas, ¿no? El nexo común entre todas sí es la hiperglucemia, es decir, hiper elevada, glucemia, glucosa en sangre, ¿no? Y sus consecuencias, las complicaciones específicas, lo que esto estaría común en todas las formas de diabetes. La diabetes, por tanto, es un trastorno crónico de base genética, caracterizado por 3 tipos de manifestaciones que la vamos a mencionar de aquí a poco. Entonces, que nos quede claro que la vamos a considerar un síndrome porque tiene múltiples afecciones, ¿ya?
No es una sola cosa. Lo que sí es común, vuelvo a repetir, es la hiperglicemia. Aquí, dando esto es de un periódico, ¿no? Para que ustedes vean que aquí también lo ponen como una enfermedad, caracterizada por niveles de azúcar alto en sangre, causada por poca producción de insulina o resistencia a ella o ambas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? Nosotros ingerimos el alimento, algunos inmediatamente, como ya aprendimos, pueden tener un ratito. Ahí. Algunas pueden ser asimilables desde el momento en que yo me ponga en la boca, si tengo azúcares libres como glucosa, fructosa, lactosa, y los demás van a ser digeridos por las enzimas, llegan al estómago y se liberan y entran directamente al flujo, ¿no? La glucosa, y ella entra en la corriente sanguínea. Pero para que entre en la corriente sanguínea no hay problema. Para que se distribuya a nivel del cuerpo, para lo que lo necesitamos que el páncreas produzca suficiente insulina para ser transferida de la sangre a la célula. En este caso, cuando hay diabetes, la insulina es resistente. Quiere decir que no se acopla la glucosa con la insulina y por lo tanto se va a mantener la glucosa en el flujo sanguíneo, y ese es el problema, que nosotros estamos moviéndonos con azúcar excedente en la sangre, y eso no es compatible, ¿no? No puede penetrar en las células del cuerpo, los niveles de glucosa continúan creciendo en la corriente sanguínea, los altos niveles de glucosa pueden causar muchas complicaciones serias y peligrosas. Volvemos al concepto entonces. Síndrome metabólico, que puede ser hiperglucemia, glucosuria, polifagia, polidixia, poliuria. Vamos a ir definiendo cada una, ¿no? Hiperglucemia ya dijimos, glucosa hiperelevada. Glucosuria es la presencia de glucosa en la orina. Polifagia sería hambre. Polidixia, sed excesiva. Poliuria es la pérdida o producción de orina. Y aquí falta una P, es el prurito, que viene a ser ese pitaí, ¿no? Que le puede salir con mucha escosor en la piel. Estas son alteraciones en el metabolismo de los lípidos también y de las proteínas, y hay un déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina. También tenemos un síndrome vascular, que puede ser macroangiopático. Macro es grande, ¿no? Y esto angiopático es las arterias aumentan su diámetro, o microangiopático, que pueden también disminuir y que afecta a todos los órganos, pero especialmente corazón, circulación cerebral periférica, los riñones y la retina. La retina. Entonces, por eso es que la diabetes también está relacionada con la pérdida de la visión. Y un síndrome neuropático, que puede ser a su vez autónomo o periférico. Es decir, síndrome neuropático, problemas en el sistema nervioso, ¿no? Y vamos a terminar con dificultad de movimiento, pérdida de la sensibilidad. Entonces tenemos síndrome metabólico, síndrome vascular y síndrome neuropático. Vienen a ser los tres síndromes asociados a la diabetes. Este es el cuadro clínico. Entonces le mencioné ahorita las P, son 5.
¿no? 5P. La vamos a poner como polidictia, miren, P, 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 P y P, ¿no? 5P. Mucha sed, polidictia, mucha hambre, polifagia, orinar mucho, poliuria, tener picazón, prurito y pérdida de peso, que se puede ver al inicio de la enfermedad y también aumento al final, ¿ya? Cuando ya las personas están descompensadas, entonces tienden a perder peso, ¿no? Estos signos significan descompensación de la enfermedad, ¿ya? Cuando hay mucha sed, mucha hambre, se orina mucho, esto quiere decir que la persona no se está cuidando, que la persona no está tomando en caso o tal vez no lo conozca todavía que tiene la diabetes y por eso se descompensa. Pero le puedo asegurar que una persona diabética que lleve una buena dieta, que se cuide, que camine, que haga sus ejercicios, no va a tener estos problemas presentes, ¿no? Puede llevar una vida relativamente normal. Bueno, aquí tenemos otro cuadrito un poquito más didáctico de conocer algunos de los síntomas de la diabetes. La sed constante, el deseo frecuente de orinar, el aumento del apetito en el medio de cuando hay descompensación. Esto de la visión borrosa, ya sabemos por qué. Cansancio crónico, heridas que no sanan, al tener la glucosa elevada en sangre, el sistema no puede tener ese proceso de sanación, ¿no? De cicatrizar correctamente, pérdida repentina de peso y inclusive problemas sexuales. ¿Cómo la vamos a clasificar? La tenemos clasificada en estos tres tipos que aparecen aquí. Tipo 1, tipo 2 y, bueno, tipo 3 le podríamos llamar, pero todo el mundo lo conoce como diabetes gestacional. El tipo 1 es la persona que nace con un problema que se convierte en inmunodependiente. Quiere decir que esta persona sí o sí necesita que se le aplique la insulina. La diabetes mellitus no inmunodependiente es la que aparece con la edad. Aparece desde cualquier momento de la vida, ¿no? Antes estaba asociada más ya hacia el adulto, pasando los 40, 45, 50, podía aparecer la diabetes no inmunodependiente, que se trata con medicamento oral, ¿no? Dieta, ejercicio, y se puede controlar. Pero actualmente ya eso de que aparece en la tercera edad no es común, es decir, ya no es una regla. Puede aparecer en cualquier momento debido a los cambios que hemos pasado con toda la forma de vida que estamos llevando, ¿no? Y la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, aparece en el proceso de gestación. Las mujeres, esta no le sale a los hombres, ¿ya? El diabetes gestacional es solo para las mujeres y puede desaparecer después que termina el parto. Una de las consecuencias de tener diabetes gestacional es la posibilidad de que tenga un bebé macrosómico, es decir, un bebé grande, ¿no? Hay otros datos actuales que están indicando que la diabetes gestacional se puede convertir en tipo 2, porque muchas de las mujeres no vuelven a su nivel normal de glucosa. Aquí está la diabetes gestacional explicada. La define por la presencia de alteraciones de glucemia durante el embarazo. El término es independiente del tipo de tratamiento o de si esta condición persiste después del embarazo.
aquí, entonces, mientras está procreando, niveles sanguíneos altos en glucosa en la madre, y quien lo recibe es el bebé, lo recibe de forma adicional, y eso hace que el bebé aumente de peso. Bueno, ¿y qué deberíamos hacer? Vamos a hablar aquí del cribado de la diabetes, es decir, cada 3 años, sujetos con edad igual o superior a 45, es decir, la mayoría de sus padres que deben de estar rondando esa edad, un poquito mayor tal vez, o quién sabe menor, pero deberíamos de estar chequeándonos cada 3 años los que tienen un índice de masa corporal por encima del 25, ¿ya? Por encima del 25. A cualquier edad o más frecuente en sobrepeso, con IMC mayor a 25 y con factores de riesgo adicionales. Antecedentes de diabetes mellitus gestacional, tolerancia alterada a la glucosa. Esta prueba es la que hacen en el laboratorio cuando la persona va, se toma la sangre en ayuna, le miden cuánto tiene y luego le dan a tomar una solución de glucosa que creo que es bastante elevada, no sé si es 10%, no me acuerdo, tal vez ustedes no sé si ya lo habrán llevado, la cual la persona se lo toma y se queda en el laboratorio para tomarle de nuevo una muestra de sangre a las 2 horas, ¿no? Y entonces vemos cómo está el nivel de glucosa. Tiene que haber, sí se eleva el nivel de glucosa, pero se supone que tiene que empezar a caer a partir de las 2 horas. Mujeres con antecedentes de recién nacido macrosómico mayor a 4 o 5 kilos, que tengan un hábito sedentario, los que tienen hipertensión arterial mayor a 140/90, historia familiar de diabetes en primer grado, por eso le pregunté todo lo que indicaron que su padre tienen diabetes y sus abuelos tienen diabetes, hay que tener mucho cuidado. Dislipemia, es decir, que tengan un colesterol HDL malo por encima de 35 o triglicéridos por encima de 250. El grupo étnico, ser miembro del grupo étnico con alta prevalencia en diabetes mellitus. Y ahí yo pregunto, ¿cuáles son esos grupos étnicos que tienen prevalencia de diabetes mellitus? No nos salvamos, somos los latinos y los africanos. Mujeres diagnosticadas de síndrome de ovario poliquístico y pacientes con historia de enfermedad cardiovascular. Es decir, si hay algo de esto, tenemos que estar pendientes de cómo va nuestra glucosa en sangre. Ahora, ¿qué alteraciones son las que ven cuando hay un paciente diabético? Vamos a hablar de alteraciones en el metabolismo de glucosa, del metabolismo lipídico y del metabolismo de proteína y lipoproteína. Menor en el metabolismo de la glucosa, ¿qué es lo que vemos? Lo primero, que hay una menor captación de glucosa por el tejido muscular y adiposo. Por menor activación del transportador de glucosa, el glutatión 4, en los tejidos dependientes, lo que reduce su síntesis o interfiere con la translocación desde el citosol a la membrana, ¿no? Entonces hay una menor captación de glucosa por los tejidos musculares y adiposos. Hay una reducción de la síntesis de glucógeno a nivel hepático y muscular. A nivel hepático, aquí vemos que la glucosa no requiere de transportador, pero hay una menor actividad de glucoquinasa y de la glicógeno sintetasa. Estas limitan la síntesis del glicógeno. Y allá a nivel muscular, la menor actividad de la exoquinasa y de la glicógeno sintetasa, estas no tienen igual efecto, ¿no? Perdón, tienen igual efecto.
Como tercera alteración en el metabolismo de la glucosa está la reducción de la glucólisis anaeróbica y aeróbica también en tejidos que son dependientes de la insulina. Aquí vemos una menor actividad de la glucoquinasa y la hexoquinasa al limitar la fosforilación de la glucosa. Esta inhibe la glucólisis anaeróbica, ¿no? Por eso es reducción de la glucólisis anaeróbica. Adicionalmente, hay una menor actividad de la piruvatoquinasa que limita la incorporación de la glucosa a la glucólisis aeróbica. Las dos se ven afectadas entonces. Y por último, el cuarto, mayor producción hepática de glucosa. Hay una menor frenación de la fosforilasa y se activa la glicogenólisis. La reducción de la oxidación de la glucosa y de su capacidad de depositarse como glicógeno, sumando a un incremento de su producción hepática, es lo que se convierte en hiperglicemia. Entonces la sangre se mantiene, el azúcar, la glucosa se mantienen en la sangre y me da esos niveles elevados que no son compatibles con nuestro sistema, ¿no? Tenemos un punto que es el incremento del estrés oxidativo. Entonces, lo que se ve es que hay un incremento de radicales libres y la reducción de la actividad de los antioxidantes. Es decir, empezamos a envejecernos por dentro más rápido, porque cuando se habla de estrés oxidativo, a radicales libres y antioxidantes, hay que pensar en envejecimiento de los órganos internos, ¿no? Aquí dice que la hiperglicemia me promueve producción de radicales libres porque hay enolización y hay glicolización que me va a producir este compuesto que se llama 3-glucosona, que es altamente reactivo. Por lo tanto, se reduce la capacidad antioxidante porque se activa la vía de los polioles. Aquí hay un cambio en el NADPH e inhibe enzimas como la NADPH, que es dependiente de la glutatión reductasa. Bien, entonces, volviendo al esquema, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí dice, está en inglés, pero esta es la diabetes tipo 2, es decir, la que nos puede dar a cualquiera de nosotros. Mis niveles de glucosa en ayuna están 105, 110. La última vez que fui a un médico, hace 2 años, me dijo, me preguntó, cuando vio el examen, oiga, usted está con diabetes. Y le dije, no, doctor, soy prediabético. Y me empezó una charla diciéndome que no existen ya los prediabéticos, que si uno está con la glucosa por encima de 100, es diabético. Entonces, ya yo me considero diabético también. Tipo 2, estómago, aquí viene, ¿no? Ingresa el alimento y el estómago convierte toda la comida que tenga carbohidratos, la va a convertir en glucosa. Y la glucosa entra al sistema sanguíneo, aquí. Mientras el páncreas, que es el órgano que tenemos que tomarle en cuenta para esta síndrome, comienza a producir la insulina. Y produce suficiente insulina, pero esta insulina se ha hecho resistente. ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Se supone que una molécula de glucosa, una de insulina, se hacen amiguitos, se emparejan y pasan. La glucosa entra al cuerpo, ¿no? A las células y se utiliza como energía. Pero miren, aquí vienen las insulinas que no tienen la capacidad de transportar. Por lo tanto, el nivel de insulina se mantiene elevado y se aumenta después de haber ingerido alimentos, ¿no? Y ahí es que comienza el problema.
Dijimos que también hay una alteración en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a ver que hay una reducción de la síntesis de triglicéridos. Para su síntesis, lo que vamos a requerir es el glicerofosfato y de ácidos grasos. Al existir menor glicólisis anaeróbica, se forma menos glicerofosfato. El aumento del catabolismo de los triglicéridos, del tejido adiposo y del transporte de ácido graso hacia el hígado. Aquí se reduce la frenación de la lipasa del tejido adiposo, se incrementa hidrólisis de los triglicéridos y los niveles de ácidos grasos libres del plasma y su captación por el hígado, ¿no? Y la tercera es la activación de la cetogenosis hepática. Se aumenta la producción de compuestos cetónicos, ¿no? A nivel hepático. En el metabolismo proteico y lipoproteico, en el proteico está relacionado con la reducción del efecto de la insulina a nivel transcripcional y post-transcripcional de enzimas involucradas en el metabolismo de la proteína, ¿no? Entonces se deja también de producir cierto tipo de proteínas, ¿no? Metabolismo de las lipoproteínas, el déficit insulínico reduce la actividad del sistema lipasa lipoproteico periférico y esto, ya sea por defecto de su síntesis, por translocación o activación, traduciendo una reducción del catabolismo de las proteínas ricas en triglicéridos, que son la VLDL y los kilomitrones. Otras alteraciones: hiperglucemia, mucha, excesiva cantidad de glucosa en sangre, niveles superiores a 120 miligramos decilitro. Está la cetonuria, cetónica, compuesto cetónica, urea, eliminación, aparición en sangre y orina de los cuerpos cetónicos, como consecuencia del catabolismo, la degradación metabólica de las grasas de los tejidos, especialmente en el hígado. Está también la glucosuria, que ya la mencionamos como una de las causas, aparición de glucosa abundante en la orina, y está la hiperosmolaridad, que implica niveles extremadamente altos de azúcar, glucosa en la sangre, sin la presencia de cetonas, que viene a ser un subproducto de la descomposición de la grasa. Otras alteraciones, está la acidosis metabólica. Esto, el pH en sangre arterial y venosa se presenta bajo, llegando en ocasiones a cifras menores de 7. ¿No? Existe un déficit de la concentración de bicarbonato. Tenemos alteraciones electrolíticas, niveles séricos de cloro normal, los de sodio normal o bajo, y los de fósforo y potasio normales o altos. Entonces, también en el análisis clínico se pregunta, le piden los electrolitos, ¿no? Otras alteraciones, puede haber frecuentemente, existe leucocitosis, marcada desviación a la izquierda, elevación de la amilasa, de las transaminasas, creatin, fosfoquinasa y amilasuria, es decir, pérdida de amilasa, ¿no? También puede incrementarse los triglicéricos y aparecer kilomicrones. Bueno, los deterioros de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glucemia en ayunas son las pruebas, ¿no?, que se pueden realizar. El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas ya vienen a ser considerados estados de transición entre la normalidad y la diabetes. Y quienes lo sufren son los que corren el mayor riesgo de progresar hacia la diabetes tipo 2, aunque dice que esto no es inevitable, ¿no?
llegar a la diabetes tipo 2. Se puede preparar, ¿no? Ahora, para ser considerado un no diabético, la Asociación Americana de Diabetes recomienda un nivel de glucosa de menos de 180 miligramos decilitro después de una comida, ¿no? Es decir, que si se hace una prueba de tolerancia, después de las 2 horas tendríamos que tener menos de 180. Y en ayunas, un nivel de glucosa que va desde 90 a 130 antes de la comida. Me gustaría confirmar este dato, ¿ya? Esto lo dice la Asociación Americana de Diabetes. Si alguien tiene, puede buscar en el celular ahorita, si este dato se mantiene, por favor. Nivel de glucosa en sangre según la Asociación Americana de Diabetes o cualquier otra asociación a nivel mundial, para que lo comentemos ahorita al final, ¿ya? Bueno, ¿cómo incluir dulces en su plan de alimentación? Esta es la pregunta, una de las preguntas que hice, si era recomendable que un diabético consuma azúcar, miel, stevia, ¿no? Entonces, la mayoría de los endulzantes tienen calorías y carbohidratos, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Todo lo que nosotros conocemos como azúcar, azúcar de mesa, blanca, sucrosa, sin refinar, miel de caña, azúcar rubia, azúcar molida, jarabe de maíz, jarabe de arroz, azúcar de caña, azúcar de remolacha, miel, melaza, azúcar en polvo, fructosa. Todo esto tiene glucosa o fructosa, ¿no? Que también eleva está relacionada con la diabetes, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto tiene glucosa. Por lo tanto, hay que tomarlo con mucho cuidado. La clave para mantener el nivel deseado de glucosa en la sangre es sustituir alimentos que contengan carbohidratos en sus comidas y bocadillos por porciones pequeñas de dulce y endulzante, ¿no? Ah, que yo no sé por qué se me sube el azúcar si yo no como dulce. Pero en mi almuerzo tengo arroz, tengo fideo, tengo yuca, ¿no? Tengo avena, tengo pan, que no dejo de consumir, y nada de eso tiene azúcar. Pero ya ustedes saben que son carbohidratos, y que los carbohidratos, almidones, al entrar al sistema digestivo, ¿en qué se van a convertir? ¿En glucosa? ¿No? Entonces, hay que limitar el consumo de los carbohidratos, pero bajando el consumo de pan, de galletas, de tortillas, de arroz, cereal, las frutas que tienen mucho azúcar, los jugos endulzados, la papa, me había olvidado de la papa, aquí se come muchísima papa, la leche tiene lactosa, entonces una leche deslactosada para un diabético estaría muy bien. El maíz también tiene, las arvejas tienen carbohidratos, y lo que tenemos que ir es tratando de disminuir aquellos que sabemos que tienen bastante concentración de carbohidratos y almidón, ¿no? Aquí están los 4 pilares fundamentales para un paciente diabético. La primera es la dieta, después está el ejercicio físico, el mapa insulínico para aquellos que son dependientes de la insulina y la educación diabetológica. Esto es muy importante, porque la mayoría de las personas desconocen cómo hacerle frente a este síndrome. Bueno, la dieta ya mencionamos, ¿no? Disminuir los alimentos que tengan una alta carga de carbohidratos o lo que se le conoce como refinados, harina muy fina, muy blanca. En realidad todas las azúcares están vetadas,
pero vamos a hablar ahorita de los endulzantes. El ejercicio físico, empezar siempre con las caminatas, son recomendables. El mapa insulínico, que es lo que voy a tocar ahorita, y la educación diabetológica, desde chiquitito, enseñándole cuáles son lo mejor, cómo podemos vivir. Hay muchos ejemplos en internet, deportistas diabéticos que llegan a ser inclusive deportistas olímpicos, ¿no? El mapa metabólico indica el cómo debería de suministrarse la insulina. Entonces, cuando se administra la insulina, se tiene que hacer en contra de las manecillas de reloj. Es una inyección subcutánea, ¿no ve? Es decir, hay que ponerle una agujita bien hipodérmica, hiperdémica, ¿cómo se dice? La que son bien chiquititas, que es decir, hay que poner debajo de la piel. Y lo que se habla es que se coloque rotando la posición a nivel de las agujas del reloj. Es decir, el reloj siempre corre para la derecha, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a empezar a ponernos en el sentido contrario a la aguja del reloj. Y eso me evita la lipodistrofia, que viene a atrofiar el tejido graso, ¿no? Aquí en este diseño de un esqueleto, tenemos los sitios para poner la insulina, ¿no? Si yo empiezo aquí en el hombro, en el brazo, me voy a pasar al otro brazo, me voy a pasar al muslo, al otro muslo, en la zona del estómago también tendría que hacerla de forma circular, o en las partes traseras también. Tenemos bastante espacio en el cuerpo para hacer estas aplicaciones sin tener este problema que acabamos de mencionar. Pruebas que se pueden hacer para verificar la presencia de azúcar rápida, ¿no? Está, por ejemplo, la prueba de Benedict, que se realiza con 2.5 de reactivo de Benedict más 4 gotas de orina en un tubo de ensayo en baño María durante 5 minutos. Esto es la prueba de Fehling, ¿ya? Porque la prueba de Fehling es la que la glucosa se muestra de color anaranjado o amarillo, marrón, ¿no? Entonces, niveles normales se va a quedar azul, es presencia de cobre, o verde, ¿no? Estaríamos de 0 a 25, que se considera normal. Ligeramente alterado, ya hay una presencia de 25 a 50% de glucosa en orina, alterado de 50 a 75, y marrón, color ladrillo, muy alterado, 75 a 100%. Después tenemos la prueba de Inver, pero esta es para verificar la presencia de cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los anillos. Se le agregan a 2.5 de orina, 0.5 de amoníaco, que se vierte despacio por las paredes del tubo de ensayo, 4 gotas de reactivo de Inver, y esto se deja reposar 5 a 10 minutos y van a comenzar a aparecer los anillos. Es decir, empieza y se forma 2 cruces, 3 cruces, más de 4 cruces. Es la forma de identificar la cetoacidosis de negativo hasta positivo. Positivo a partir de 2, ¿no? 2, 3, 5, 6 a 7. ¿Cómo podemos, a los diabéticos, ustedes que tengan algún pariente, recomiéndenles siempre llevar una identificación? La tarjeta de identificación del diabético debería de decir, atención, usted puede salvar mi vida, su nombre, su dirección, su edad, teléfono de contacto, aquí ya debería de aparecer un teléfono. Soy diabético, por favor, si pierdo el conocimiento, deme un vaso de agua con azúcar y lléveme al hospital más cercano. Esto en el caso de que debería de ser un poquito más específico. Aquí si estoy inconsciente porque estoy intoxicado,
puedo tener una hipoglicemia o estar en cetoacidosis. Por favor, contactarse con mi doctor y tengo diabetes tipo 1, tengo diabetes tipo 2, ¿no? Para que la persona sepa cómo tratarlo. Porque esto así de dame un vaso con agua y azúcar, y si se le subió mucho la glucosa, también no le van a dar otro, ¿no? Entonces esto tendríamos que verificar cómo debería de ser.